Para mí es un verdadero placer la charla de Laura, porque Laura es una de esas amistades que uno se consigue en la vida por azar. Estaba yo yendo hacia Uniandes y recibo una llamada de ella de Dinamarca. Mira que tú estás ofreciendo un puesto para alguien que haga centros de ciencia en Santander. Le digo, sí, yo soy. Y de verdad me encantó porque era efectivamente dos cosas que para mí son importantísimas. Una es ese deseo de compartir lo que saben. Ella tiene todos los galones de doctorado, postdoctorado, lo que tú quieras. Y además en una cosa absolutamente muy coqueta de lo que va a hablar hoy, que tienen los insectos en el estómago y cómo podemos a partir de ahí hacer cosas. Afortunadamente los dos aceptamos, ella aceptó venir y significó para ella una repatriación, una reinserción en su tierra natal, cosa que a mí también me da un tremendo placer, que es esa idea de repatriar talento. Entonces, bienvenida y muchas gracias por contarnos qué tienen los insectos en el estómago. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Primero que todo, gracias Luis, gracias a ustedes por estar acá. Pues sí quiero empezar por contarles que después de estar mucho tiempo por fuera de Bucaramanga, yo crecí acá, al volver y encontrar un espacio como estos donde se comparte la ciencia y donde todo el mundo es bienvenido, pues me dio mucha emoción. He tratado de no perderme los cafés científicos y ahora venir pues a contribuir y a contarles a ustedes lo que yo he podido hacer, lo que he trabajado, pues me parece genial. Entonces, con eso en mente, el tema del que les voy a hablar hoy enmarca la investigación que he hecho desde mi doctorado. Y para adentrarnos en el tema, los voy a transportar a hace más de 3 siglos, donde estaba este señor, Anthony van Leeuwenhoek, mirando con uno de los primeros microscopios que él ayudó a desarrollar unas muestras, de hecho eran unas muestras de su boca y de bocas de otras personas, y vio esto que él llamó animalillos, muy pequeños, vivientes, que se movían hermosamente. Esto eran probablemente en su mayoría bacterias, quizás algunos protozoos. Yo creo que él no se imaginaba que esto era uno de los primeros pasos para lo que hoy es el gran campo de la microbiología, que tiene muchas ramas y un gran impacto, pero lo que menos se imaginaba es que esos animalillos tenían una gran importancia en él mismo, en su cuerpo y en su existencia como animal. Otro concepto que en ese punto no se había desarrollado aún es uno que va a ser muy importante para la charla hoy y que está asociado a lo que acabo de decir, y es la simbiosis. Seguramente han escuchado este término porque nos mostraban a Nemo en su anémona siempre juntos. Pues la simbiosis, o digamos la definición de texto, es la convivencia próxima y por mucho tiempo entre organismos diferentes, de diferentes especies. Y como les decía, quizás conocen ejemplos, pero muy importante es que la simbiosis también existe entre microorganismos. Aquí lo que ven en esta imagen, estos son núcleos de células o partes de una célula animal, de hecho es una almeja, de hecho es la almeja que vieron antes, solo que se coló ahí, no era la intención, pero bueno, ya conocen la almeja. Y lo que ven en rojo y en verde son células bacterianas que están adentro de las células de la almeja. Bueno, yo no sé ustedes, pero cuando a mí me enseñaron cuál era la estructura de la célula, qué contenía, nadie me dijo que podían haber bacterias adentro de una célula. Eso para mí fue una sorpresa. De hecho, también me enteré, pues durante mi doctorado, que de hecho nuestras células existen gracias a una simbiosis microbiana. Esto es una teoría que propuso esta investigadora Lynn Margulis en los 60 y que fue muy controversial. Se llama la teoría endosimbiótica, de pronto algunos de ustedes ya la conocen. Oigo un sí por acá, genial. Y lo que dice la teoría endosimbiótica es que existía un microorganismo ancestro, anaerobio, quiere decir que no respira con oxígeno, y una bacteria aeróbica, que sí podía utilizar oxígeno para cosechar energía, y que se integraron.
se integraron es básicamente se la comió y no la digirió, esta. Y al respirar aeróbicamente hubo mayor energía, digamos, disponible para estos organismos integrados, entonces se mantuvieron juntos y esto dio lugar a lo que hoy conocemos como las mitocondrias, que son organelos, es decir, parte de las células eucariotas, de las células que nos componen a nosotros, a los animales, a las plantas, a los hongos. La teoría también dice que algo muy similar ocurrió para generar los cloroplastos, que son organelos en las células de las plantas. Eso dio lugar a las células que conforman las plantas, en ese caso con una bacteria fotosintética, es decir, que podía usar luz para hacer fotosíntesis. Entonces, aunque fue controversial esa teoría, pues ahora está muy aceptada esa teoría, lo sabemos, de hecho las mitocondrias y los cloroplastos se parecen mucho a las bacterias, tienen material genético también y se dividen, y ya de hecho sabemos cuáles son los parientes de la mitocondria, son bacterias que existen hoy en día aparte de nuestras células. El mensaje que quiero que les quede de esta primera parte es que desde nuestros orígenes estamos rodeados, interactuando constantemente con los microorganismos. Y por eso mismo quizás conocen la palabra microbiota. La definición oficial de microbiota es un conjunto de microorganismos que viven en un ambiente definido. Entonces ese ambiente definido puede ser una planta, puede ser un animal, o puede ser el suelo donde por ejemplo se encuentran las raíces de una planta. ¿A qué nos referimos con esa, o qué miembros hay en esa microbiota, en esa comunidad? ¿Qué se les ocurre? Genial. De hecho, te adelantaste, genial, pero sí, bacterias son unos de los miembros. No solo hay bacterias, hay arqueas, que son también procariotas, por si eso les dice algo. Y ahí sí, como tú decías, cuando hablamos de la microbiota, de los microorganismos que nos rodean, muchas veces tendemos a tratar de categorizarlos, a decir son buenos o son malos o son neutros. Pero realmente hay un continuo. ¿Qué quiere decir esto? Estas interacciones son dinámicas. O sea, en ocasiones, algo que en un contexto puede causar daño, puede puede causar una enfermedad, dependiendo del contexto, de la salud del hospedero, y con hospedero me refiero, por ejemplo, al animal que los carga, a nosotros, por ejemplo, puede pasar de un lado al otro. Si hay otros microorganismos que infectan al mismo tiempo, también puede cambiar el efecto que hay, qué tipo de nutrientes hay alrededor, qué enemigos naturales hay. Todo eso puede hacer que cambie en dónde estamos en este continuo. Y eso es cierto también en tiempos evolutivos. ¿Qué quiere decir? Que hace un microorganismo que hace 100.000 años era parasítico, o sea, era dañino, con el tiempo se volvió mutualista, es decir, que provee algún beneficio para su hospedero. Entonces, hoy les voy a hablar un poco más de la parte positiva, hacia el verde en este continuo, como tú decías, voy a hablar un poco más de eso, creo que han oído quizás más de la parte dañina, entonces me voy a enfocar un poco más en eso. Y con ese contexto, la idea es que la pregunta de la que vamos a hablar es ¿por qué es importante la microbiota en los animales? Entonces me voy a dedicar a contarles historias de ejemplos donde vemos que realmente los microorganismos ayudan a resolver algún reto de los organismos de los animales. Cuando hablamos del impacto de la microbiota en animales, muy seguramente muchos piensan inicialmente en los humanos. Es natural, es nuestro interés porque somos nosotros. Y hay mucha investigación en la microbiota de los humanos. Sabemos, de hecho, que el primer contacto con los microorganismos es al nacer. Debo decir, sin embargo, que hay algunos estudios que sugieren que en la placenta, por ejemplo, ya hay algunos microorganismos. Es controversial, no es claro aún, pero si recibimos un inóculo, es decir, unos primeros microorganismos de nuestra madre, y esa comunidad empieza a cambiar, progresivamente va cambiando en estructura, en composición, y se va formando bajo la influencia de muchos factores, de qué comemos, de si tomamos antibióticos, de con quiénes interactuamos, incluyendo mascotas, por ejemplo, de nuestra genética. Y finalmente pueden ser muy importantes del entorno, exacto, del entorno compuesto por todos estos factores. Y de hecho ya sabemos que es muy importante para nuestra salud, tiene impactos
no solo en nuestra nutrición. De hecho, quiero decirles que pensamos la mayoría de veces solamente en la microbiota intestinal, pero también tenemos microorganismos en otras partes del cuerpo. La piel es súper importante, la nariz, incluso hasta en los pulmones. Y sabemos que el impacto es en muchas dimensiones. Seguramente han oído hablar también de la teoría de la higiene, que sugiere que entre más diversas sean las comunidades a las que nos exponemos desde pequeños, mejor preparados estamos para infecciones a futuro. La idea de la imagen es comparar un entorno urbano a un entorno donde estamos en contacto con animales, plantas y demás. Y se cree que esto realmente tiene una influencia grande en nuestro sistema inmune y en nuestra biología. Entonces, respecto a la microbiota humana, hay investigación muy activa, hay muchos recursos enfocados en diferentes aspectos. Acá traigo una muestra súper pequeña de líneas de investigación que están saliendo. Por ejemplo, la asociación de la microbiota con la salud mental. Se sugiere que pueden estar relacionados. También se sugiere que, por ejemplo, respuesta a ciertos tratamientos, en este ejemplo, a tratamientos a cáncer, podría influenciar nuestra microbiota. Se ha discutido también, o se ha generado interés, hoy lo hablábamos con un amigo por acá, de la microbiota en comunidades indígenas, por ejemplo, porque viven en unas condiciones completamente distintas, no están expuestos a antibióticos, por ejemplo, y qué podríamos encontrar en sus microbiotas, pues puede ser bien interesante. También podría tener sus temas éticos, como lo sugiere ahí, y todo eso está en discusión, lo cual me parece bastante relevante. Seguramente han oído hablar, quizás, de trasplantes fecales. Se ha propuesto como una estrategia para aliviar ciertas enfermedades. En algunos casos parece que ha funcionado, parece ser un tema bastante individual, no una solución para todo, pero sí ha sido un área bastante activa de investigación últimamente. Entonces, hay mucho andando para los humanos, pero yo hoy les voy a hablar mucho más acerca de otros animales, especialmente porque yo me he enfocado lo he tomado desde esa perspectiva, pero también porque me interesa que conozcan un montón de historias que quizás parecen invisibles para nosotros, pero que explican muchos fenómenos que vemos y de hecho hacen posible que estos animales existan y se relacionen con sus ecosistemas como lo hacen y al final también nos impacten a nosotros. Les quiero mencionar estas imágenes que ven aquí fluorescentes, es una técnica que van a ver a lo largo o del resto de la charla, les quiero explicar qué es. Esto pues, es una técnica de microscopía donde logramos ver en cortes, imagínense que cortan un capón y ven adentro el huevo o la zanahoria, bueno, más o menos eso estamos haciendo, pero estamos viendo células, por ejemplo, aquí en azul, ustedes ven las células del insecto. De hecho, estos son los núcleos de las células del insecto y marcado en verde están las bacterias. Entonces, la técnica nos permite marcar los microorganismos, identificar o diferenciar las células del microorganismo y las células del hospedero. Ya habían visto una imagen similar antes. Y como les digo, la utilizamos en simbiosis para localizar los microorganismos y entender dónde están y en qué cantidades. Entonces, también quiero resaltar que los insectos van a ser protagonistas en las historias que les voy a contar de ahora en adelante, no solo porque han sido modelos claves en estudiar esa relación entre los animales y los microorganismos, sino porque también tienen microbiotas muchas veces menos complejas, y bueno, también porque los insectos son verdaderamente importantes, son los animales más diversos y mis favoritos también. Entonces volvamos a la pregunta central, ¿por qué es importante la microbiota en los animales? Bueno, voy a hablar de insectos, pero no solo de insectos, por si acaso no les interesan tanto los bichos. Los insectos, algunos tienen lo que llamamos dietas desbalanceadas. ¿Qué quiere decir eso? Hay insectos que se alimentan de la savia de las plantas, por ejemplo, los áfidos, lo vieron en una foto en la imagen anterior, uno como estos, las chicharras, por ejemplo, que aquí, digamos, se sienten bastante, y la savia de las plantas es muy rica en azúcares, pero
pobre en otros nutrientes que son muy importantes, como aminoácidos, por ejemplo. Seguramente han oído hablar de los aminoácidos esenciales, que de hecho son súper importantes para nuestros tejidos, los necesitamos, pero ahí no están, o están en muy bajas cantidades. Las dietas basadas puramente en sangre, como los insectos que pican, son muy bajas, o la sangre es una fuente muy baja de vitaminas, como el complejo B. Entonces, básicamente están restringidos en esos nutrientes que igual son súper importantes. ¿Cuál ha sido su solución? Empaquetar bacterias en sus órganos o en órganos específicos, bacterias que pueden, de hecho, producir naturalmente esos aminoácidos o esas vitaminas y los suplen. Así como nosotros quizás nos tomamos un suplemento en una pastilla, la solución aquí fue asociarse con una bacteria que les provee eso. Estas son imágenes de unos órganos donde están las bacterias, son estos punticos amarillos, azules son los núcleos de las células del insecto. Y también en muchos de estos ejemplos garantizan que puedan transmitir esas bacterias a las siguientes generaciones. Entonces, si se ponen a pensarlo, es una solución bastante ideal. No solo lo garantizan para ellos mismos, sino para la progenie, que puedan tener esos simbiontes que proveen esos nutrientes o complementan su dieta. No solamente digamos que dependen de una bacteria, hay casos en algunos donde, por ejemplo, acá esta es una bacteria amarilla en un órgano y aquí hay unas bacterias diferentes, las que ven en rosadito. Este es el insecto y aquí tienen los órganos donde están concentradas esas bacterias. Y este es un dúo de simbiontes. ¿Qué quiere decir? Que cada una produce un nutriente diferente, se complementan. Una produce el pan, el otro el queso y entre todos se comen el sándwich. Es bueno para el insecto y para los simbiontes que están integrados en el sistema. Por si acaso, este insecto es una plaga de granos almacenados. No es un gorgojo técnicamente, pero es muy parecido. Y los retos que existen en un ambiente como estos, para darles un ejemplo, en los granos almacenados, primero que todo se calienta mucho y tienen problemas de desecación si no están bien protegidos. Y con protección me refiero a que su cutícula, es decir, lo que lo recubre, entre más gruesa sea, más protegidos están de la desecación. Además que tener una cutícula gruesa pues les sirve en defensa de, por ejemplo, depredadores. Aquí hay un ejemplo, este sí es un gorgojo que tiene también una simbiosis similar a la anterior, en donde en el laboratorio los trataron con antibióticos y ven qué pasa. Entonces, al morir sus bacterias simbiontes, su cutícula es blanda o descolorizada, que es un síntoma, digamos, de problemas en melanización, asociado también a la dureza. Como ven acá, es deformable la cutícula, mostrando que son sus simbiontes los que cumplen esta función o los que les ayudan a resolver ese reto. Estas son las profundidades marinas, son algo que se llama las fuentes o respiraderos hidrotermales. No sé si han escuchado de eso, es en zonas de alta actividad geológica. Hay mucho azufre, es una zona donde no hay luz. Si se ponen a pensar aquí en los ecosistemas terrestres dependemos de que las plantas capturen la energía solar, hagan fotosíntesis, y ahí empieza la cadena alimenticia donde finalmente podemos adquirir nosotros energía. Estos animales que van a ver viven donde no hay luz. ¿De dónde viene la energía? De hecho, en estos ambientes hay muchísimos animales, organismos que sobreviven allí. ¿Cómo hacen? Resulta que la solución ha sido una muy similar a la que les acabo de mostrar en los insectos. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar de qué se trata. Bueno, me disculpo porque creo que los subtítulos no funcionaron, pero les voy contando. Estos son unos gusanos gigantes que se llaman gusanos tubículos. Miden hasta 2 metros y viven, como les decía, en esas profundidades. Entonces, ellos almacenan bacterias en sus cuerpos que hacen quimosíntesis en vez de fotosíntesis. Entonces, la energía la toman de esos compuestos
con azufre, como el ácido sulfídrico, que al combinar con el oxígeno logran cosechar energía. Son organismos impresionantes, como vieron miden hasta 2 metros, y aquí les tengo un esquema quizás más claro de estos gusanos, el mismo tipo de células que veían antes en las imágenes. Esas bacterias, como les decía, son las encargadas de darles energía. Ellos digieren algunas de esas bacterias y con eso, digamos, se alimentan. Noten que no tienen ni boca ni intestino. Tienen un sistema completamente distinto para adquirir nutrientes. Entonces, hasta ahora, nutrición es un tema bien importante donde asociamos a la microbiota y con eso me refiero a suplir nutrientes. Pero también otros aspectos de la nutrición, como la digestión. Seguramente han oído que en las vacas, en el rumen de las vacas hay una microbiota muy diversa y compleja que ayuda a partir, a digerir la celulosa, es decir, el pasto que comen. Ese es un ejemplo muy común y claro. Hay otro ejemplo acá que les quisiera traer en nosotros, en los humanos, de por qué podemos digerir, por ejemplo, algas marinas. Tienen unas azúcares complejas, polisacáridos, que normalmente no podríamos digerir. Tenemos bacterias que lo pueden hacer por nosotros y de hecho esas bacterias originalmente tampoco lo podían hacer, pero hubo algo que se llama transferencia de material genético de bacterias marinas que sí están asociadas a algas marinas y sí podían partir estos azúcares, y ese material genético que codifica esas capacidades pasó de una bacteria no relacionada a las bacterias, algunas de las bacterias que tenemos en nuestro intestino, dándonos esa capacidad. De hecho, poblaciones como por ejemplo en Japón están enriquecidas en este tipo de bacterias por razones pues obvias. Otro ejemplo que me gusta mucho y que espero que con esta imagen de pronto esta audiencia pueda saber de qué voy a hablar. ¿Qué se les ocurre? ¿Saben qué está ahí representado? Las hormigas y no cualquier hormiga, la hormiga culona. ¿Alguien, no sé si saben o si han visto, conocen la biología de las hormigas culonas y su gran grupo, las hormigas cortadoras de hojas? ¿Qué hacen con esas hojas? No sé si han visto los caminitos de hojas que llevan. No sé si se han preguntado qué es lo que van a hacer con esas hojas. No es comérselas, de hecho no las pueden digerir. Lo que hacen, lo que realmente está ocurriendo, en este caso las obreras, están llevando esas hojitas a sus colonias, en las colonias que son subterráneas, ojalá hayan visto esas montañitas de las hormigas culonas, cultivan un hongo. Algunos de ustedes quizás lo saben, ojalá sí sea familiar para ustedes. Entonces aquí vemos las hojitas que cargan, el hongo es esto blanco que se ve y alimentan al hongo con esas hojitas y después se comen estructuras del hongo que son nutritivas. ¿Cuál es la función que está cumpliendo este hongo? Digerir por ellas esas hojitas. Entonces es un hongo simbionte, lo llamamos también un simbionte, y es un ejemplo más de esta función de digestión muy cercano a nosotros, muy familiar. Ojalá la próxima vez que vean unas culonas andando con hojitas, recuerden este dato curioso. Entonces, digestión, otro aspecto importante. Y eso me lleva a un siguiente aspecto que de hecho es mi favorito porque es en lo que yo he trabajado más. Esta imagen la tomé hace como 2 años. Me gustaría preguntarles qué se imaginan que es. Obviamente ya les he dado un contexto, muchas pistas. ¿Tú qué crees, David? Eso sí. Las partecitas que son chiquitas, chiquiticas, esas bolitas chiquitas serían las bacterias, porque pues son las de menor tamaño. Luego las partes que podemos ver allá atrásito que parecen como montañas, yo diría que sería más bien como células de nuestro cuerpo, porque pues ya son un poquito más grandes. Y ese palito que ves ahí, ese creo que es no, eso sí no lo sé. ¿Alguien tiene una idea qué podría ser ese palito? Es la superficie de un insecto, de una larva de un insecto. Y estas bacterias son bacterias simbiontes. Como les dije, no todas las bacterias están en el intestino de los animales. De hecho, en este caso, espero que se vea bien la imagen, son bacterias que están en grandes cantidades almacenadas en unos bolsillos que hay en la espalda de esta larva. Es la larva de un escarabajo con el que trabajé durante mi doctorado y años después. Nuevamente, con la técnica que les había explicado, aquí estas son
cúmulos de bacterias en esas 3 estructuras en la parte de atrás del cuerpo. Ven aquí la foto de Rebeca. Rebeca fue la primera estudiante de doctorado que supervisé y Rebeca tomó estas imágenes súper bonitas con microscopía de fluorescencia. De hecho, aquí ven la larva y dónde está la ubicación de esas 3 estructuras. Aquí les muestro un pequeño videíto de las bacterias vivas en la larva viva. Les doy un poco de contexto. Para nosotros esto fue supremamente emocionante porque la mayoría de veces que tratamos de buscar bacterias, ubicarlas en el cuerpo de un animal, tenemos que fijar al animal. Eso significa que el animal no está vivo y las imágenes que vieron no son animales vivos, excepto esta. El animal está vivo y logramos tomar estas imágenes, que para nosotros fue muy emocionante. Así para ustedes sea una cosa como borrosa, pues aquí ven bacterias moviéndose. Esta es una representación para que entiendan lo que está pasando. Cada uno de estos son los bolsillitos donde viven las bacterias, y esta es, digamos, la espalda de la larva. Entonces, 1, 2 y 3. Y esa movilidad de las bacterias, creemos, podría ayudarles a llegar a esos bolsillitos inicialmente cuando la larva es joven. Les presento al insecto en su versión adulta. Son un grupo que se llaman los Lagrine. Aquí en Sudamérica solo tenemos esta especie, y de hecho es una especie invasiva. Hay en Perú, en Argentina, en Brasil, y en Brasil trabajamos con el insecto. Está en grandes cantidades en, por ejemplo, cultivos de soya, que hay un montón en Brasil. Que pues me dediqué a estudiar por qué esas bacterias estaban en estos órganos tan especiales en este insecto. ¿Y qué descubrimos? Que son bacterias que originalmente venían de las plantas. Obviamente el insecto se mueve entre las plantas, adquirió estas bacterias y con el tiempo órganos del insecto se adaptaron para almacenar esas bacterias. Entonces aquí vemos otra vez una imagen donde están las bacterias, son estos palitos aguamarina. Estos son células de una glándula de las hembras adultas del escarabajo, es decir, otro estadio donde las almacenan. Y también descubrimos que de esa glándula hay una secreción que sale y recubre el huevo cuando están poniendo sus huevitos. Las bacterias están embebidas en esa secreción, es decir, que recubren el huevo en bacterias. Al comienzo pensábamos, bueno, tiene sentido, algunos insectos hacen eso, de hecho, para transmitir sus simbiontes a la otra generación, como les dije, en este caso no adentro de las células, pero sí recubriendo el huevo. Pero, ¿qué pasó? Si removíamos las bacterias, esto pasaba con los huevos, empezaba a crecer hongo. Entonces descubrimos que son bacterias protectoras. Es una simbiosis, lo que llamamos una simbiosis de defensa. Bacterias de pelea, más o menos eso, sí. Entonces protegen al huevo, y esta es una estrategia que no es única de ese insecto que yo estaba estudiando. De hecho, hay ejemplos en aves que también de hecho tienen bacterias recubriendo los huevos. Algunas aves, estas son las aves upupa, en varios invertebrados marinos, en otros insectos, de hecho en algunos parientes de las hormigas culonas también, en avispas, ya les voy a contar más de las avispas, en plantas. Hoy no voy a hablar mucho de plantas por cuestión de tiempo, pero con mucho gusto les cuento. También hay simbiontes bacterianos de defensa en plantas. También en humanos, sino ya no para cubrir, por ejemplo, huevo, larva, sino más para defendernos de algunos microorganismos invasores que entran a nuestro cuerpo, porque pues la bacteria dice, estamos aquí, pues nos están invadiendo, ¿qué sale mejor? Luchar y que unos cuantos de nosotros muramos y que salvemos el organismo, o dejar morir a todo el mundo. Entonces agarran y piu, piu, piu. Tienes razón, y hay bacterias en la piel que son importantes. De hecho, el balance de la comunidad que tenemos en la piel es bien importante para que no suframos de infecciones. Entonces, ¿cómo ocurre ese proceso? ¿Cuál es el mecanismo para defender? En estos casos que les he mostrado, la respuesta son compuestos bioactivos. ¿Eso qué quiere decir? Son compuestos producidos por los simbiontes, en este caso por las bacterias, que inhiben el crecimiento de hongos, que normalmente son patógenos o dañinos para el insecto. Aquí les traigo otro ejemplo. Este es de unas avispas que de hecho cargan las bacterias en sus antenas, en unas glándulas de sus antenas. Es una cosa realmente impresionante. Pasan esas bacterias al capullo donde se desarrolla la avispa,
Y lo que está ocurriendo en el capullo es que también protege, evita el crecimiento de hongos. Esos capullos están son cámaras subterráneas y ahí también hay una exposición alta a hongos. Si es un ambiente húmedo y oscuro, imagínense ustedes, pues crecen hongos y si se remueven las bacterias, nuevamente crecen hongos, similar a los huevos. Esto es una prueba que uno haría en el laboratorio donde utiliza, por ejemplo, los compuestos producidos por esas bacterias. Lo amarillo son hongos y uno prueba, acá no creció el hongo, acá no creció el hongo, es decir, en estos huequitos habían compuestos bioactivos con características antifúngicas. Algo similar hicimos o descubrimos con los escarabajos que les mencionaba, con los que trabajé, incluso logramos cuantificar sobre la superficie del huevo en donde encontrábamos más de este compuesto que se llama la agriamida, no importa el nombre, pero que tiene actividad antifúngica y que explica, digamos, lo que observamos con los huevos. Después de hacer este proyecto con esos escarabajos, yo me quedé pensando, no sé si saben que pues, se puede hacer biocontrol de plagas, de insectos plaga en agricultura. Un agente que se utiliza entre varios para biocontrol son esporas de hongos. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de rociar con pesticidas químicos sintéticos, rocían con esporas de hongos que son patógenas, que son dañinas para insectos y de esa manera pues matamos al insecto plaga. Eso ya se aplica, se utiliza en muchos lugares y yo me pregunté, bueno, si estamos viendo casos en los que las bacterias, la microbiota está evitando el crecimiento de hongos, ¿podría tener eso que ver con la resistencia que a veces vemos de algunos insectos frente a esos agentes de biocontrol? ¿Por qué ocurre? Y a veces no tenemos respuesta de por qué está ocurriendo. Entonces, aquí ven ejemplos de insectos infectados con esos hongos para biocontrol. Yo me dediqué a trabajar con estos que se llaman trips, que de hecho también ocurren aquí en Colombia y son un problema para algunos productos agrícolas. Esto es como se ve un trip después de estar infectado y si miramos eso de cerca, esto es la espora de un hongo que germinó y va a entrar en el cuerpo, es decir, esta es la etapa inicial para que lleguemos a esto. Esta es la parte de atrás del trip, o sea, estamos viendo esto magnificado, por si acaso se lo preguntan, esto es microscopía electrónica, o sea, alcanzamos a ver de verdad con una resolución bastante alta. ¿Qué hicimos? Tomamos trips de diferentes partes del mundo, incluyendo Colombia, de diferentes tipos de plantas, de productos agrícolas, y caracterizamos su comunidad, su microbiota. Adicionalmente, aislamos bacterias, eso quiere decir que las pudimos cultivar aparte del insecto, y miramos qué ocurría si poníamos a interactuar al hongo, estos hongos que, como les expliqué, se utilizan como agentes de biocontrol, con metabolitos, es decir, compuestos producidos por esas bacterias. Entonces, lo que les estoy mostrando acá son esporas, eso que vieron, la bolita que vieron en la anterior, bueno, aquí tenemos esas bolitas también, en dos condiciones. Una condición donde están creciendo normalito, sin estar expuestos a los compuestos que producen las bacterias, y otra en las que sí están expuestos. Entonces, si ven acá, ojalá alcancen a ver, aquí hay esporas que no están germinando y están creciendo mucho menos que si están en su condición normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Es posible que sí haya influencia de estas bacterias en retrasar, digamos, la germinación o la efectividad de esos agentes de biocontrol. Puse esto con interrogantes porque el tema es mucho más complejo, son comunidades con muchas bacterias y pues nos falta entender muchas otras cosas de estos sistemas, pero sí nos dan pistas de factores que pueden ser relevantes. Entonces, nutrientes, digestión, defensa y una cuarta dimensión que les voy a hablar nos lleva de nuevo al mar, esta vez no a profundidades tan altas, pero sí, en profundidades panditas donde están estos calamares chiquiticos, se llaman calamares hawaianos. Tiniest creatures that roam the depths of our oceans. Adelantar un poquitico. In the underwater world, size isn't a measure of wonder, and the bobtail squid is a perfect example of this. Life beneath the waves reminds us even the smallest creatures can hold the mightiest secrets. Now imagine a silent disco party on the ocean floor. Picture a bobtail squid, barely the size of your thumb, shimmering with luminous spots, as if studded with tiny disco balls.
This isn't just an underwater fashion statement, it's a vital form of communication. These pulsating spots of light serve as a beacon, attracting potential mates and allowing these tiny performers to interact with one another. But the bobtail squid's luminosity serves a more critical function than just social interaction. Nestled within their bodies is a specialized light organ, a living lantern that houses bioluminescent bacteria. This isn't just for illumination, it's a masterstroke of survival, a camouflage technique that would make even the most seasoned spy green with envy. As the squid journeys from the safety of the sea floor to hunt under the cover of darkness, the bacteria within its light organ spring into action. They mask the squid's silhouette by matching the amount of light hitting the top of its mantle, rendering it virtually invisible in moonlit waters when viewed from below. It's a symbiotic relationship of the most fantastic kind. The bacteria gain sustenance, and in return, they offer the squid the gift of invisibility. In the moonlit depths, these tiny giants come to life, their bioluminescence transforming the dark waters into an ethereal spectacle. Beyond their luminescent beauty, these tiny creatures are masters of disguise. When the sun takes, burying themselves in the sand. If roused... Les dejo el video, lo pueden encontrar por si lo quieren ver completo. Quería mostrarles esa parte relacionada a los simbiontes y por si acaso resumo lo que acaban de decir. Este es un calamar hawaiano, es chiquitico y tiene esto que se llama el órgano de luz, donde almacena estas bacterias que se llama Vibrio fischeri. Vibrio es bioluminiscente, produce luz y como lo explicaron en el video, esa luz, la función que cumple es que cuando sale a cazar el calamar en la noche, acuérdense que son aguas pandas, pero hay iluminación desde arriba y si se imaginan al calamar nadando, produce una sombra, pero al haber bacterias bioluminiscentes se contrarresta esa sombra y queda invisible, o sea, desde abajo no se ve el calamar. Suena complejo, pero de hecho han hecho experimentos que prueban que esto los camufla y de hecho no los ven depredadores y es más fácil para ellos cazar al estar invisibles. Realmente impresionante. Algo que no menciona el video y que también es crucial para la simbiosis es que si ponen calamares bebés en aguas donde no está esta bacteria, no se desarrolla el órgano, no se forma. Quiere decir que al contacto con la bacteria se desarrolla el órgano como tal. Entonces, esto que nos dice que además hay influencia de la microbiota en el desarrollo. El ejemplo de los calamares está muy bien estudiado, pero también hay otros ejemplos, no es el único, donde hay influencia que se formen órganos completos por la interacción. Realmente hay más ejemplos, yo podría seguir hablando, pero no los voy a saturar con historias. Hay historias donde se muestra cómo la microbiota es importante para preservar fuentes de alimento o para detoxificar compuestos que hay en la dieta de los animales o incluso, por ejemplo, pesticidas que nosotros aplicamos y la microbiota ayuda a detoxificarlo. Pero me voy a detener ahí, les dejo las ideas y pues por supuesto recibo preguntas si las tienen y voy a terminar con la última parte. Les voy a dar 2 ejemplos en los cuales el conocimiento sobre la microbiota en los animales nos ha servido para entender aspectos o temas que son mucho más, que nos conciernen mucho más directamente. Este es un proyecto que se llama World Mosquito Program en la que se han basado en una bacteria que se llama Wolbachia. Wolbachia es muy común en diferentes insectos, incluso en otros artrópodos como las arañas. Vive también internamente en las células, como les mostré en algunos ejemplos. Pero lo importante de Wolbachia aquí es que descubrieron que la presencia de Wolbachia bloquea el crecimiento y transmisión de algunos virus que transmiten también insectos que cargan Wolbachia, como virus como el dengue, como el Zika, como el chikungunya. Y esa idea la utilizaron para lo siguiente. Lograron infectar con Wolbachia artificialmente a el zancudo Aedes aegypti, que es de hecho el que nos transmite a nosotros el dengue. Entonces lograron generar estos zancudos con Wolbachia, naturalmente no están infectados, pero los crearon y los han liberado.
estos que están en que este color azulito son los zancudos infectados con Wolbachia. Cuando los liberan, pues ya hay una población natural, salvaje, digamos, de estos mosquitos que no está infectada, pero ¿qué pasa? Hay otra característica muy importante de Wolbachia, y es que es lo que se llama técnicamente un manipulador reproductivo. ¿Eso qué quiere decir? Tiene una estrategia muy eficiente de fijarse en una población. ¿Cómo lo hace? Si se aparean una hembra que trae Wolbachia con un macho que no lo trae, la progenie va a tener la bacteria. Si es al revés, si el macho la tiene y la hembra no, la progenie se muere. Eso hace, bueno, y si los dos lo tienen, pues también la pasa. La hembra siempre es la que pasa la Wolbachia. Ese mecanismo hace que a través de las generaciones la cantidad de zancudos que tienen Wolbachia pues va incrementando y se va fijando en la población. Recuerden que esos zancudos que tienen Wolbachia casi no transmiten en este caso el dengue. Entonces esto a qué lleva a que la incidencia de dengue caiga en la población. No les mostraría esto si no hubieran ya datos, evidencia de que está funcionando. En Colombia se ha hecho en Antioquia y se ha hecho en el Valle, en colaboración con la Universidad de Antioquia. No solo se ha hecho en Colombia, se ha hecho en otros 13 países y hay datos muy fuertes indicando que está funcionando. Ya si en 10 años se va a ver igual, no sabemos. De hecho, la primera liberación de zancudos de este tipo aquí en Colombia fue en el 2015 y han ido monitoreando y pues los datos se ven bastante bien, pero pues vamos a ver si realmente hay muchos biólogos y ecólogos que cuestionan la sostenibilidad de la estrategia, pero bueno, si quieren más información, ahí dejé un código QR, si no alcanzan a utilizarlo, al final también tengo otra listica de fuentes que podrían consultar, pero sí quería mostrárselos porque me parece un ejemplo muy importante de una aplicación bastante relevante y digamos, asociada a nosotros. Y el segundo y último ejemplo está asociado al glifosato, una palabra que creo que hemos oído bastante. No sé si conocen el mecanismo de acción principal del glifosato, ataca una ruta metabólica que se llama la ruta del Chiquimato, no importa cómo se llama. Una ruta metabólica es básicamente un proceso en un organismo y en este caso esa ruta del Chiquimato solo está presente en plantas y en varios microorganismos. Entonces creemos que los animales pues no estarían directamente afectados por ese mecanismo, pero pues después de todo lo que han oído, resulta que la microbiota de otros organismos importantes en ese contexto agrícola sí es una realidad. Entonces hay estudios que sugieren que, por ejemplo, polinizadores están afectados a través de su microbiota porque se altera, se perturba la microbiota y eso causa muerte y, digamos, afecta las poblaciones. Debo resaltar que han habido otros estudios, por ejemplo, uno muy reciente que dice que en abejorros el glifosato no causa estos efectos, entonces digamos que no es la respuesta a todo, pero sí es importante. Hay cosas que de pronto no estamos viendo y que también pues tienen un impacto más allá de lo directo, ¿cierto? Bueno, yo he hablado mucho, ya no quiero extenderme más, pero los devuelvo a la diapositiva principal recordando lo que les dije allí y pues quisiera que si se van de aquí viendo de una manera diferente los microorganismos, la microbiota, las bacterias, pues cumplí mi misión, que vean su importancia y bueno, también dejarles esta frase que escribió una investigadora muy importante de la simbiosis microbiana, que sus simbiontes los acompañan, ya entenderán por qué su importancia. Y bueno, recibo sus comentarios, preguntas súper bienvenidos. Quizás durante las preguntas me gustaría dejar esta diapositiva. Aquí en el código QR van a encontrar más videos, otras fuentes de información de temas asociados a lo que vimos. Y un cómic que hizo la segunda estudiante de doctorado que tuve la fortuna de supervisar. Ramia también es artista y ella resumió en ese cómic lo que, digamos, uno de los hallazgos más importantes en los escarabajos. A mí me parece genial, se los dejo ahí para que lo lean, para que lo aprecien. Y muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias por tu charla. Pues yo te tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo te parece que CRISPR, o sea, la herramienta que muchas bacterias usan para defenderse, podría ayudarnos a mejorar la microbiota de otros animales o de nosotros mismos? Y la segunda, que si hay alguna forma más eficiente que los hongos para controlar plagas, porque como sabemos la cadena alimenticia, todas esas cadenas están conectadas por bichitos, que aunque algunos pues nos dañan los cultivos, igualmente si esos no están, matan a otros, haciendo que las plantas pues se peteteen si no hay alguien que los ayude. Gracias, David, por tus preguntas. La primera, CRISPR, para los que no les suena, es una técnica muy efectiva para modificar genéticamente organismos y de hecho se puede hacer de una manera, digamos, muy específica, apuntando a un gen específico y cambiándolo de la manera en que lo queramos diseñar. Es una herramienta súper potente, de hecho se usa ya en muchos campos y experimentalmente, sí, muy poderosa. Tu pregunta de cómo lo podríamos usar, de hecho, pues hay un problema ético con el tema de la microbiota humana. O sea, si modificamos un microorganismo, ahorita la ley no nos permite volverla a introducir en un humano, porque muchas veces de pronto no conocemos las consecuencias. Pero CRISPR sí es una herramienta súper útil para microbiotas de otro tipo, o digamos para comunidades de otro tipo, para hacer experimentos donde vamos a aprender de qué pasa si cambiamos este gen. Y en ese sentido, pues sí, definitivamente vas a oír mucho de CRISPR y de cómo se utiliza en la ciencia. Tu segunda pregunta era si existe una herramienta más, una estrategia más eficiente que los hongos. Claro, existen varias estrategias. De hecho, el campo que se encarga de eso se llama el manejo integrado de plagas. Entonces no utilizas una estrategia, sino varias, precisamente porque ninguna es perfecta, entonces se complementan. Normalmente, exacto, y cuando utilizan hongos también utilizan otras estrategias para que al final podamos contener las plagas, pero pues los hongos es una de ellas y una que tiene un impacto, digamos, menos dramático que un insecticida sintético, porque pues es un organismo que está también en el ambiente. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la charla. Muchas cosas he aprendido y pues la ignorancia en esto es muy grande. Una pregunta es, evolutivamente, esta simbiosis, lo que quiero decir es que esta simbiosis se ha desarrollado en un proceso evolutivo, y son millones y millones de años, ¿cierto? Y pues lo que uno mira es que hay unos animales que se favorecen de estos microorganismos, eso no ha sido casualidad. O sea, en su momento de desarrollo algunos no lo tuvieron, desaparecieron, pero los que tuvieron esa bacteria sobrevivieron. Entonces, ese proceso evolutivo que son millones de años, ¿cómo lo queremos manipular nosotros? ¿No estamos jugando como a querer ser dioses? Mirando que un microorganismo es algo tan pequeñito que puede ser manipulable. O sea, me genera con muchas inquietudes a dónde nos puede llevar todo esto. Quizás eso hace referencia al proyecto del dengue. Porque No, en general, en todo, cualquier modificación que queramos hacer de la biota, uno lo ve como un organismo muy pequeñito, que para uno puede ser despreciable, pero su efecto que puede tener en el organismo con el cual está haciendo la simbiosis, pueden haber consecuencias muy grandes, ¿sí? Entonces, no sé qué tan sólidos son los investigadores en llevar esto, en querer uno, mi pregunta es, este proceso que ha demorado tantos millones de años evolutivamente, ¿cómo lo queremos transformar en segundos y sacar algo positivo de eso? Listo. Bueno, hasta ahora, digamos que manipular y cambiar simbiosis como las que les mostré, donde están tan integrados en los órganos, eso se ha hecho más con fines de aprender qué está pasando. ¿Qué pasa si yo la remuevo? Aprendo cuál era su función. O sea, si la remuevo, veo qué pasa y aprendo qué ocurre. Pero no es como que lo removamos y alteramos en su sistema natural, digamos en la mayoría de los casos que mostré. El caso del programa contra el dengue, ese sí es una manipulación en la que están después liberando los mosquitos. Hay a veces cuestionamientos, sin embargo, en este caso, por si acaso, no hay modificación genética de la bacteria, simplemente la bacteria se introduce en el insecto y obviamente se hacen una cantidad de pruebas, primero en laboratorio, en condiciones controladas.
yo creo que pues hasta ahora hay también unas leyes de bioética donde hay algunas cosas que no podemos hacer, no podemos liberar sin saber las consecuencias, pero no hay, además de este proyecto que les mostré o algunos casos aislados, no hay algo donde estemos realmente alterando y después soltando sin saber, en el caso de simbiosis. Como dije, la manipulación que yo mostré es más para entender, para aprender qué está ocurriendo. Sí, espero haber respondido a la pregunta. Hola, Laura. Hola, Ruth. Quisiera preguntar sobre el efecto cambio climático con este universo microbiano. ¿Sí hay efecto que se han encontrado? ¿Con qué se han encontrado? Eso sería. Sí, súper interesante, súper interesante. Ese es un tema en el que yo creo que ahorita también hay muchos recursos, pues están llevando muchos recursos en esa dirección. Hay grupos donde están trabajando si los simbiontes podrían ayudar a resistir, por ejemplo, el calor, que los vuelvan más resistentes al calor, y de hecho hay algunos hallazgos bien interesantes, como por ejemplo, en una comunidad se enriquecen ciertos microorganismos cuando el animal está en calor, y entonces eso apunta a que de pronto las microbiotas también se van a transformar si estamos en un planeta más caliente o en ambientes más calientes. Pues eso es bien importante hacia allá. Yo creo que también con el cambio climático también hay migraciones, digamos que comunidades ascienden, por ejemplo, a otras elevaciones, y eso también va a llevar a cambios, o sea, como consecuencia de esas migraciones, de esas movilizaciones, que cambian las microbiotas porque cambia el entorno. Esas consecuencias, pues yo creo que hasta ahora se están estudiando, a veces es difícil compararlas con estados anteriores, ¿cierto? Pero sí es un tema muy relevante y que de hecho también se relaciona a la simbiosis. Hay una persona que trabajaba en el laboratorio donde yo estaba que estaba viendo también cómo la microbiota podía afectar cambios a frío, cambios a eventos extremos que también ocurren, y también encontró que de hecho las bacterias del intestino también ayudaban a fijar grasas que ayudaban en el impacto. Entonces sí, es un tema relevante. Buenas. Mi pregunta es sobre cómo afectaría los proyectos como de la empresa Colossal, no me acuerdo el nombre completo, pero es Colossal, sobre la desextinción de animales. ¿Qué sucedería con la microbiota con respecto a estos animales modificados genéticamente y tal vez su posible reinserción en el ambiente natural? Yo creo que la respuesta más honesta es no sé, pero probablemente, simplemente así como lo mostré cuando hablaba de los humanos, depende del entorno en donde los reintegren, pues va a haber una colonización, de nuevo, digamos como una evolución de esas comunidades, dependiendo del organismo, pero ¿qué determina la composición de la microbiota? Es una combinación de la genética, de qué es, digamos, de las condiciones del animal. Con eso me refiero, por ejemplo, en el estómago de un insecto hay diferentes compartimentos y en cada uno hay diferente pH, diferentes niveles de oxígeno, y eso determina cuál va a ser la comunidad ahí. Entonces, lo que hay en el ambiente, exponemos al animal, a este animal que sería como nuevo en ese ambiente, lo que hay, la microbiota que hay en el ambiente, o las comunidades que hay en el ambiente, van a colonizar de acuerdo a esas condiciones que hay adentro. Algunas se van a sentar bien donde haya poco oxígeno y cierto pH, algunas otras en estos otros, son microambientes. Realmente, también por eso el título de Somos Universos Microbianos, contenemos, digamos, muchos ambientes distintos donde la vida se va a acomodar de maneras distintas. Entonces, espero que eso te dé como una idea del proceso que yo creo que ocurriría al lanzar un organismo como nuevo al ambiente. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta está por el ejemplo que mostraste de la compartimentización dentro de del marcaje de los diferentes microorganismos en los órganos. Me causó cuidado de que estos marcadores parecen estar asociados y hay una clusterización o una agrupación para ciertos microorganismos en estados muy marcados. Pero mi pregunta va
hacia cómo los metabolitos o cómo los productos de estos microorganismos pueden interactuar entre sí con esa clusterización tan marcada. Y mi segunda pregunta está en qué relación hay de los viromas con relación a estas bacterias en el control biológico, por ejemplo, en el caso de insectos. Bueno, de tu primera pregunta, quizás para aclarar, para saber si te entendí bien, ¿te refieres a las imágenes donde veíamos agrupamientos de los microorganismos en las imágenes fluorescentes? Y tu pregunta es cómo se distribuyen los metabolitos en ese tipo de situaciones, o te entendí mal. Pero ¿cómo exactamente hay difusión de estos metabolitos para que haya esa clase de especialización dentro de los grupos bacterianos? Porque lo que yo creería es que normalmente hay dispersión entre ellos, pero parece estar que están muy marcados dentro de esos órganos. Ok, listo. Entonces hay como dos situaciones. Yo casi no les mostré imágenes donde haya una comunidad, por ejemplo, intestinal, que es muy compleja y hay muchos tipos diferentes de bacterias o también hongos, arqueas. En ese caso, como decía en la pregunta anterior, los ambientes hacen que muchas veces sea heterogéneo. Entonces las bacterias que se adaptan más a estar sobre el epitelio, pues que, digamos que sobreviven mejor allí, entonces vas a encontrar la distribución hacia allá porque allá están los nutrientes que pueden usar o las condiciones en las que pueden vivir y ves como ciertos parches, pero es más complejo, es, digamos, igual más mezclado. Otras imágenes que les mostré, habían órganos que contenían, como por ejemplo donde les mostré amarillo y rosado, no sé si te referías a eso. Esos son casos muy especiales porque hay, en esos insectos son órganos en donde hay un tipo de bacteria, es digamos su simbionte preferido específico, que están viviendo dentro de las células y es una asociación muy específica, no es una comunidad compleja, sino que este simbionte hace exactamente lo que pues lo que necesitó el animal, y como hablábamos de procesos evolutivos, en el tiempo se generaron las condiciones, se adaptaron las condiciones para que ese y solo ese fuera el que se mantuviera ahí. Eso también tiene toda una teoría detrás de si escojo el que es muy beneficioso para mí, tengo menos riesgo de estar adquiriendo de pronto un patógeno, si me, digamos, concentro en generar las condiciones para ese único. No sé si eso responde en parte a tu pregunta, pero es eso. Entonces, tanto el microorganismo se adapta a ese ambiente como el hospedero, en ese caso el animal, también evoluciona y se adapta para poder darle ese hábitat muy específico, muy particular. Y tenías otra pregunta, los viromas, ya. Entonces, bueno, de los viromas es algo que vemos más y más publicaciones saliendo, que antes, por ejemplo, se secuenciaban, es decir, se investigaba todo el material genético de una comunidad microbiana y se ponía especial atención en las bacterias, y ahora están reutilizando esa información y dándose cuenta que muchos son virus. Y hay muchísima información sobre virus que no sabemos. O sea, de bacterias sabemos más, de hongos sabemos un poco, de virus menos, y son muchísimos. Además, los virus, por ejemplo, los bacteriófagos, los que viven, pues que se asocian a las bacterias o afectan a las bacterias, muchas veces son muy específicos. O sea, para una bacteria hay un virus, y no sé si lo saben, pero hay una diversidad inmensa de bacterias, también de virus. Entonces sabemos muy poco de los viromas, pero cada vez hay más. Por ejemplo, no sé, hay muchos artículos sobre el viroma en la microbiota de las abejas y estamos cada vez aprendiendo más que están contribuyendo los virus, pero como te dije, sabemos menos que de las bacterias. Laura, reconociendo que Colombia es un país biodiverso, y uno lo ve biodiverso en lo macro, en lo que uno ve pues, en plantas y animales, a nivel de bacterias, de hongos, debe ser también muy súper diverso. Ahí debe existir un potencial de que Colombia pueda explotar eso a nivel mundial y sacar beneficio de esa biodiversidad. ¿Qué tanto hemos avanzado en eso en el país, en ese aspecto? En lugares como Colombia, donde tenemos tantas condiciones climáticas diferentes, ecosistemas diferentes, estoy segura que hay muchísimo por descubrir. Hay un potencial grandísimo. También hay unos retos
se discute bastante el tema la mayoría, hay investigación grande hecha en Europa y en Estados Unidos y muchos de ellos quieren buscar esa diversidad acá. Entonces también creo que hay muchos diálogos importantes de, bueno, patrimonio, eso también es un patrimonio, ¿cierto? Entonces, sí es un tema relevante, sí hay como conciencia de que tenemos que investigarlo más, pero también hay grupos de investigación en Colombia que creo que van en esa dirección y están tratando de mirar en diferentes ambientes, en condiciones extremas, y de explotar, digamos, también el territorio. Entonces, sí creo que hay conciencia de eso, pero bueno, ojalá hayan más recursos para hacerlo. Laura, muchas gracias por la presentación. Le abre realmente los ojos ante tanta biodiversidad que tenemos o hay en las bacterias. Gracias por volver a la Tierra. Gracias a Luis por el grupo y Luis con todo lo que está representando en nuestro departamento. La pregunta es, bueno, bien sabemos que alrededor de 1 millón de bacterias tenemos por cada centímetro cuadrado en nuestra piel, seres humanos. O sea, ¿estas bacterias están en relación o hay alteraciones con todo lo que viene hoy en día con los microplásticos en los seres humanos y específicamente pues todo lo que has trabajado? Tan de moda que está pues el cambio climático, pero microplásticos. Y la segunda pregunta es con respecto a los polinizadores, bien de las abejas que tanto nos preocupan. Lo que son las mariposas, se han hecho trabajos en ellas, me imagino, con todo lo que tiene que ver la importancia que ellos tienen y las bacterias que las mariposas tienen. Entonces, ya se han hecho, ¿nos puedes comentar acerca de esos 2 temas? Muchas gracias. Listo. Gracias por las preguntas. Bueno, respecto a los microplásticos, debo confesar que no sé. Me parece, de hecho, una pregunta bien interesante. No sé. Deben haber estudios, pero no tengo ninguno presente donde hayan mirado esa interacción. Sí, no estoy segura, pero voy a mirar. Y de la segunda pregunta, respecto a las mariposas. Bueno, en abejas se ha hecho bastante trabajo, en mariposas se ha hecho trabajo, pero las mariposas son un caso bien interesante porque son un caso en el que han notado que no hay comunidades tan características y que es muy dependiente del ambiente. O sea, si tú pones una mariposa X, la liberas en un ambiente o la creces en otro ambiente, va a adquirir una comunidad muy distinta y no es muy estable. En ese caso, digamos, la solución a retos de las mariposas probablemente no está tan asociada a la microbiota. Hay algunos estudios donde detoxificación, o sea, las orugas, que son digamos, los estadios jóvenes de las mariposas, consumen, por ejemplo, hojas y las plantas producen toxinas para defenderse de esa herbivoría. Entonces, sí hay estudios que muestran que la microbiota puede ayudar a detoxificar esos compuestos, en algunos casos, pero en general, los que hemos estudiado microbiota de insectos, cuando uno mira un grupo de insectos, uno más o menos puede decir, creemos que van a tener estas bacterias. Con las mariposas no, es como impredecible, pero en algunas pueden cumplir ciertas funciones, como la detoxificación. Primero, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo 2 preguntas. La primera sería, pues, ya vimos que las relaciones de simbiosis se adquieren a través de la evolución debido a una necesidad por parte de ambos organismos. En dado caso, en un cambio en el ambiente, algún cambio que ocurra en el ambiente y ya no sea necesaria esa simbiosis o alguno de los organismos ya no la necesite, se va a perder, así como vimos en el pulpo, en el calamar que creó un organismo para ello, el organismo va a seguir ahí, pero ya no le va a servir a él o a la bacteria. Ha habido un caso así, ¿qué podría pasar? Y la segunda es, ya teniendo una relación de simbiosis que pues beneficia a ambos organismos, también es posible que en algún otro sentido afecte a alguno de los dos.
que vivan las bacterias en él, el nuevo organismo lo puede afectar, lo puede volver más susceptible y cómo el organismo afectado combatiría ese nuevo problema que no tenía previsto. Me encantan tus preguntas, gracias por hacerlas. La primera, de qué pasa si alguno, creo que la pregunta, si te entendí bien, es como si se puede deshacer una simbiosis, si se puede, si puede colapsar. Sí, de hecho hay ejemplos donde, por ejemplo, un simbionte ha reemplazado, o pues una bacteria externa ha reemplazado a un simbionte. O sea, vemos como en la evolución siempre tenía este simbionte y de repente cambió a otro, toma su rol. Creo que se asocia un poco a tu segunda pregunta, pero hay algo que ocurre en estos simbiontes, sobre todo los que están adentro de las células, y es que sus genomas, el genoma es el material genético, digamos, define todo lo que es un organismo, se van volviendo chiquiticos, van perdiendo genes, porque hay muchas cosas que ya no necesitan al estar en un ambiente tan definido, no variable, se va volviendo chiquitico el genoma y pierden la capacidad de vivir externamente, de vivir en otro lado. Entonces, eso creo que va en la dirección de tu segunda pregunta. Sí están perdiendo otras capacidades, sí están perdiendo otras habilidades de colonizar otros ambientes y demás que otros organismos sí tienen y que hace parte de cómo funciona la biología. Colonizar acá, buscar otra estrategia. Entonces, sí es como un callejón sin salida para la bacteria, a veces también lo puede ser para el hospedero, para el animal que lo carga, porque se especializa bastante de acuerdo a lo que le permite su simbionte. Bueno, y de resto de que colapse una simbiosis, bueno, no, creo que con eso espero haber respondido tu pregunta. Eso puede ocurrir y algunas veces han tratado de hacerlo en el laboratorio, de hecho. Han tratado de separarlos o de crear una simbiosis nueva. Eso iba en la dirección de una pregunta que me hicieron, pero siempre con fines como de entender qué pasa. Y de hecho lo han logrado hasta crear de ceros, como el caso de Volvagia que vimos. Puede cambiar en una dirección o en la otra. Muchísimas gracias. Qué lindo es escucharte hablar de biología. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por estar acá, al Halley por acogerme. Veo a varios del Halley que estuvieron aquí hoy, pues qué bueno verlos a ustedes. Se han vuelto como una familia también. Entonces, buena noche. Gracias por quedarse. Nos vemos el próximo mes.